¿Alguna vez te han juzgado tan duramente por tu apariencia que te hizo cuestionar tu propio valor como ser humano? ¿Alguna vez has entrado en un lugar donde sabías que pertenecías, solo para ser tratada como si fueras invisible, como si no fueras más que suciedad en los zapatos caros de alguien? Pues déjame contarte sobre el día que cambió completamente mi vida entera, el día en que entré al hotel más prestigioso de la ciudad, vistiendo ropa que me hacía parecer como si acabara de salir, arrastrándome de una tienda de segunda mano, y cómo ese único momento de humillación se convirtió en la experiencia más empoderadora de mi existencia. Mi nombre no importa ahora mismo, lo que importa es lo que me pasó, y te prometo que para cuando termine esta historia, vas a entender por qué nunca olvidaré ese día, y por qué las personas que se rieron de mí lo recordarán por el resto de sus vidas también. Te juro que lo que voy a contarte es completamente real, cada detalle, cada emoción, cada palabra que me dijeron y cada pensamiento que pasó por mi mente en esos momentos que cambiaron todo. Era un martes por la mañana, y recuerdo que el sol brillaba tan intensamente que casi parecía como si el universo se estuviera burlando de mí, como si estuviera resaltando cada uno de mis defectos mientras permanecía de pie afuera de la gran entrada del Hotel Regency Grand. Mis vaqueros estaban desteñidos, no de esa manera moderna y desgastada que cuesta $200 en las tiendas exclusivas, sino de esa forma genuinamente gastada que viene de años de lavar y usar el mismo par, porque no puedes permitirte comprar unos nuevos, porque cada peso cuenta cuando apenas tienes para comer. Mis zapatillas habían visto mejores días, el tipo de zapatos que habían caminado miles de kilómetros, cargando sueños que se sentían más pesados con cada paso que daba hacia adelante. Mi chaqueta era una simple sudadera gris, del tipo que encuentras en cualquier tienda de descuento, con una pequeña mancha en la manga que había intentado desesperadamente quitar la noche anterior, pero no pude eliminar por completo, por más que froté y froté, hasta que mis manos dolieron. Mi cabello estaba recogido en una simple cola de caballo, sin tratamiento caro de salón, sin ondas cuidadosamente estilizadas, solo práctico y simple, funcional más que elegante. Sabía que no parecía pertenecer allí, pero me habían dicho que viniera exactamente como era, y así lo hice. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que diera la vuelta y corriera, que me fuera antes de que fuera demasiado tarde, antes de exponerme a más rechazo del que ya había experimentado en mi vida. El Regency Grand no era solo cualquier hotel, era el hotel, el tipo de lugar donde se hospedaban celebridades de fama internacional, donde se hacían negocios millonarios durante el desayuno mientras tomaban café, que probablemente costaba más que mi comida de toda una semana, donde el vestíbulo brillaba con candelabros que probablemente costaban más que todo el salario de mi año entero, trabajando en múltiples empleos. Había pasado frente a este edificio 100 veces en mi vida, siempre mirando hacia arriba su magnífica fachada con una mezcla de asombro y anhelo, preguntándome cómo sería ser alguien que perteneciera a un lugar así, alguien que pudiera caminar a través de esas puertas giratorias doradas con confianza, con la certeza absoluta de que merecían estar allí, de que tenían derecho a ocupar ese espacio sin pedir disculpas ni sentir vergüenza. Pero hoy era diferente. Hoy tenía una razón para estar allí, incluso si no lucía como correspondía, incluso si mi reflejo en esas puertas de vidrio pulido mostraba a alguien que parecía tan completamente fuera de lugar, que era casi cómico, casi ridículo, como una broma cruel del destino. Mientras me acercaba a la entrada, podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho como un tambor que marcaba un ritmo de ansiedad y miedo que me hacía temblar por dentro. Mis palmas sudaban a pesar del aire fresco de la mañana, y seguía limpiándolas en mis vaqueros, tratando de calmarme, tratando de convencerme de que todo estaría bien, de que tenía todo el derecho de estar allí, de que nadie podía hacerme sentir inferior sin mi consentimiento. El portero, vestido con un uniforme impecable con botones dorados que brillaban bajo la luz del sol como pequeñas monedas de oro, me miró con una expresión que había visto tantas veces antes en mi vida. Esa mirada de evaluación, de juicio instantáneo, de alguien decidiendo en una fracción de segundo si valía su tiempo y atención o si era simplemente un estorbo que debía ser eliminado lo más rápido posible. Sus ojos viajaron desde mis zapatillas gastadas hasta mi simple sudadera, y vi sus labios apretarse en una línea delgada de desaprobación que no intentó ocultar en absoluto. No se movió para abrirme la puerta como lo había hecho para la mujer elegantemente vestida que había entrado solo momentos antes,
con su abrigo de piel y sus tacones que resonaban con autoridad. En su lugar, solo se quedó allí parado, bloqueando ligeramente mi camino, como si su mera presencia estuviera destinada a recordarme que yo no pertenecía a este mundo de lujo y privilegio. Me aclaré la garganta, tratando de encontrar mi voz, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía, intentando proyectar una seguridad que no tenía pero que necesitaba desesperadamente en ese momento. «Disculpe», dije, y odié lo pequeña que sonaba mi voz, lo insegura, lo temblorosa. «Estoy aquí para los servicios VIP. Tengo una cita programada para las 10 en punto». Las palabras se sentían extrañas saliendo de mi boca, como si estuviera hablando un idioma que no dominaba completamente, como si estuviera pretendiendo ser alguien que no era, una impostora jugando un papel que no me correspondía. La ceja del portero se levantó ligeramente, y vi la comisura de su boca temblar como si estuviera reprimiendo una sonrisa, como si acabara de contarle el chiste más gracioso que había escuchado en todo el día, como si mis palabras fueran la cosa más absurda e improbable que había escuchado en su carrera. «¿Servicios VIP?», repitió, y no había forma de equivocarse sobre el escepticismo en su voz, la incredulidad total, la diversión apenas contenida que brillaba en sus ojos. «Sí», dije, tratando de pararme un poco más recta, tratando de aferrarme a cualquier dignidad que me quedara. Me dijeron que preguntara por el conserje ejecutivo, que él sabría de mi llegada. Me miró de arriba abajo nuevamente, más lentamente esta vez, más deliberadamente, como si estuviera asegurándose de no haberse perdido nada, como si me estuviera dando una última oportunidad de admitir que todo esto era algún tipo de error terrible, algún tipo de broma que había salido mal. Luego hizo algo que hizo que mi sangre se helara en mis venas. Se rió. No fue una risa fuerte. No estaba destinada a ser cruel de manera obvia, pero estaba allí, inconfundible e hiriente, una risa suave que decía más que las palabras, que me reducía a nada en un solo sonido. «Señorita», dijo, y la forma en que pronunció esa palabra la hizo sonar como un insulto, como algo despectivo y condescendiente. «Los servicios VIP son para huéspedes del hotel, para personas con reservaciones confirmadas, para personas que...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, o quizás solo saboreando el momento, disfrutando de su posición de poder sobre mí, para personas que pueden permitirse estar aquí. ¿Me entiende? Sus ojos volvieron a mi sudadera manchada, y sentí mi cara arder de vergüenza, de rabia contenida, de una humillación tan profunda que sentí como si me estuviera consumiendo desde adentro hacia afuera, como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando que saliera corriendo de allí. Pero no me fui, aunque cada instinto me decía que corriera, aunque no quería nada más que desaparecer en el suelo y nunca enfrentar otra mirada de juicio nuevamente en mi vida. Me quedé porque me habían dicho que viniera aquí, porque alguien había creído en mí lo suficiente como para enviarme a este lugar, porque en algún lugar muy profundo, debajo de todas las capas de inseguridad y dudas sobre mí misma que había acumulado durante años, sabía que tenía derecho a estar allí, incluso si nadie más lo creía, incluso si toda la evidencia visual sugería lo contrario. «Tengo una cita», repetí, y esta vez mi voz fue más firme, más estable, con más convicción. Me instruyeron específicamente que viniera aquí hoy a las 10 en punto y preguntara por el conserje ejecutivo. Si no me cree, por favor verifique su sistema, revise sus registros. El portero perdió un poco su sonrisa, reemplazada por una expresión de irritación, como si me estuviera convirtiendo en un inconveniente, como si mi persistencia estuviera arruinando su mañana por lo demás agradable. «Espere aquí», dijo bruscamente, y finalmente, abrió la puerta, pero no para mí. Él mismo entró, dejándome parada en la acera como si fuera algo indeseable, como si fuera algo que necesitaba mantenerse afuera donde los huéspedes reales no tendrían que verme ni compartir el mismo espacio conmigo. Parada allí sola, me sentí más pequeña de lo que me había sentido nunca en toda mi vida, más insignificante, más invisible a pesar de estar completamente a la vista de todos. La gente pasaba junto a mí, algunos mirándome con curiosidad, otros con lástima que dolía casi tanto como el desprecio, y unos pocos con ese mismo juicio que había visto en los ojos del portero, esa evaluación rápida que me catalogaba como alguien que no pertenecía, alguien que probablemente estaba perdida o confundida o tratando de entrar donde no debía. Me envolví los brazos alrededor de mí misma, no porque tuviera frío físicamente, sino porque necesitaba sostenerme,
porque sentía que me estaba desmoronando pieza por pieza bajo el peso de todas esas miradas, de todos esos juicios silenciosos. Pensé en mi vida, en todas las veces que me habían dicho que no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente bonita, no era lo suficientemente nada para merecer las oportunidades que otros recibían sin esfuerzo. Pensé en crecer en un apartamento pequeño donde el dinero siempre escaseaba, donde mi madre trabajaba en 2 empleos solo para mantener comida en la mesa, donde aprendí desde muy temprano que el mundo no era justo, que algunas personas nacían en el privilegio y otras tenían que luchar por cada migaja de dignidad y respeto, por cada pequeña victoria que otros daban por sentado. Pensé en todas las entrevistas de trabajo donde había sido pasada por alto en favor de alguien que lucía más pulido, más refinado, más como si perteneciera al mundo corporativo con sus trajes caros y su confianza innata que viene de nunca haber conocido la necesidad real. Pensé en todas las veces que había intentado mejorar mi situación, solo para ser derribada una y otra vez por circunstancias más allá de mi control, por un sistema que parecía diseñado específicamente para mantener a personas como yo exactamente donde estábamos, sin permitirnos ascender. Pero también pensé en la llamada telefónica que había recibido 3 días atrás, la llamada que me había llevado a este momento de humillación que de alguna manera se suponía que iba a cambiar mi vida. Era tarde en la noche, y había estado sentada en mi diminuto apartamento tipo estudio, comiendo fideos instantáneos para la cena, porque era todo lo que podía permitirme hasta mi próximo cheque de pago, que llegaría en 5 días más, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido que no reconocí. Casi no contesté, pensando que probablemente era un vendedor telefónico o una estafa, una de esas llamadas molestas que recibes a todas horas. Pero algo me hizo contestar, alguna vocecita interior que susurró que tal vez, solo tal vez, esto podría ser importante, podría ser la oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo. La voz al otro lado era profesional, calmada, y dijo palabras que tuve que pedirles que repitieran porque no podía creer lo que estaba escuchando. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Dijeron que estaban llamando en nombre de alguien que deseaba permanecer anónimo por ahora, alguien que había estado observando mi trabajo durante meses, quien había visto algo en mí que otros habían pasado por alto, alguien que quería ofrecerme una oportunidad que podría cambiar mi vida para siempre si tenía el coraje de aceptarla. Todo lo que tenía que hacer era presentarme en el Hotel Regency Grand a las 10 en punto del martes por la mañana, vestirme exactamente como normalmente lo haría, no intentar impresionar a nadie, no intentar parecer algo que no era, solo ser yo misma en mi forma más auténtica, y preguntar por el conserje ejecutivo quién estaría esperándome. Me dijeron que confiara en ellos, que confiara en el proceso, incluso si parecía extraño, incluso si parecía imposible o surrealista. Me aseguraron que todo tenía un propósito, y que entendería todo cuando llegara el momento adecuado. Y así aquí estaba, confiando en completos extraños, parada afuera de este magnífico hotel en mi ropa gastada, siendo objeto de burla por un portero que había decidido mi valor basándose únicamente en mi apariencia externa, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida al creer que alguien allá afuera realmente veía valor en mí, en alguien como yo, que venía de la nada y no tenía nada que ofrecer excepto trabajo duro y determinación. Los minutos pasaban lentamente, cada uno sintiéndose como una eternidad mientras permanecía allí expuesta al escrutinio de todos los que pasaban. Y comencé a preguntarme si tal vez el portero tenía razón. Tal vez todo esto era una broma cruel. Tal vez había sido tonta al creer que alguien importante se había fijado en mí y quería darme una oportunidad que no merecía. Revisé mi teléfono compulsivamente, mirando la hora, viéndola acercarse cada vez más a las 10 en punto, mi ansiedad aumentando con cada segundo que pasaba, sintiéndome más y más como una idiota por estar allí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos que se sintieron como horas, el portero emergió del hotel, pero no estaba solo, lo cual me hizo sentir aún más nerviosa. Detrás de él había una mujer joven con un uniforme impecable del hotel, su expresión fría y profesional como una máscara perfectamente colocada, y los vi intercambiar algunas palabras antes de que ella mirara en mi dirección con esa misma evaluación crítica. Sus ojos me escanearon tal como lo habían hecho los del portero, con esa misma valoración instantánea, ese mismo juicio, y me preparé para más humillación,
para más despido, para más pruebas de que no pertenecía a su mundo reluciente y privilegiado. Ella se acercó a mí con pasos medidos, sus tacones haciendo clic en el pavimento en un ritmo que sonaba casi amenazante, como una cuenta regresiva hacia mi inevitable expulsión, y cuando me alcanzó, sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no alcanzaba sus ojos, el tipo de sonrisa que los trabajadores de servicio dan cuando están tratando con alguien que consideran por debajo de ellos, pero la profesionalidad requiere que mantengan las apariencias, esa cortesía falsa que duele más que la hostilidad abierta. «Buenos días», dijo, y su tono era educado pero frío, como si estuviera leyendo de un guión, cumpliendo con un protocolo aburrido. «Entiendo que usted cree que tiene una cita con nuestros servicios VIP, ¿es correcto?» La forma en que dijo «cree» dejó claro que pensaba que tal cita no existía, que simplemente estaba siguiendo los procedimientos antes de enviarme a mi camino, antes de deshacerse de mí de la manera más profesional posible. «No creo que la tenga, sé que la tengo», dije, y escuché el filo en mi propia voz, la frustración, el dolor, la ira que comenzaba a burbujear después de haber sido suprimida durante tanto tiempo, después de años de tragar insultos y desprecios. Me dijeron que estuviera aquí a las 10 en punto, me dijeron que preguntara por el conserje ejecutivo, y me dijeron que todo se explicaría cuando llegara, que todo tendría sentido. La sonrisa de la mujer se tensó ligeramente, volviéndose aún más forzada, más obviamente falsa, y intercambió una mirada con el portero que hablaba volúmenes sin necesidad de palabras. Una mirada que decía, «Tenemos a una difícil aquí». Una mirada que decía, «Manejemos esto rápidamente y deshagámonos de ella antes de que cause una escena». «Señorita, he revisado nuestro sistema», dijo, sacando una tableta y mostrándome una pantalla que no podía ver claramente desde mi posición. «Y no tenemos ninguna cita programada bajo su nombre en nuestros registros de servicios VIP. ¿Está segura de que tiene el hotel correcto? ¿Está segura de que la fecha es hoy?» Y luego añadió, con un tono que intentaba ser amable, pero que salió condescendiente. «Nuestros servicios VIP requieren reserva anticipada y, bueno, vienen con un costo significativo que...» Se detuvo, sus ojos una vez más recorriendo mi apariencia de arriba a abajo, haciendo su punto sin tener que decirlo explícitamente, sin tener que verbalizar el insulto que estaba claramente pensando. «Quizás ha habido algún malentendido», sugirió, en ese tono que la gente usa cuando están tratando de ser amables mientras esencialmente te llaman mentirosa. «Tal vez te dijeron que fueras a un hotel diferente, o quizás alguien te estaba haciendo una broma pesada». Esa última sugerencia dolió más que cualquier otra cosa, la implicación de que yo era tan insignificante, tan poco importante, que alguien desperdiciaría su tiempo jugándome bromas crueles, que yo era el tipo de persona que merecía ser humillada para entretenimiento de otros, que mi vida era tan patética que era divertida para los demás. Sentí lágrimas punzando en las esquinas de mis ojos, y parpadeé rápidamente, negándome a dejarlas caer, negándome a darle a esta gente la satisfacción de verme desmoronarme completamente, de verme quebrarme frente a ellos. «No es una broma», dije, y mi voz estaba temblando ahora, toda pretensión de confianza desmoronándose. Me dijeron específicamente que viniera aquí. Me dijeron que alguien importante había organizado esto. Me dijeron que confiara en ellos y que todo se resolvería cuando llegara. La mujer suspiró, un suspiro largo y sufrido que sugería que trataba con personas delirantes como yo todos los días, que esto era solo otra molestia en su rutina diaria, y miró su reloj con impaciencia, claramente queriendo terminar con esta situación incómoda. «Mire», dijo, dejando caer algo de la pretensión profesional, mostrando su verdadera irritación. «No sé qué está pasando aquí, pero somos un hotel muy ocupado, y no puedo perder tiempo con personas que claramente no son huéspedes y que están causando problemas. Si alguien realmente la envió aquí, entonces deberían haber hecho los arreglos apropiados, deberían habernos informado, deberían haber...» Fue interrumpida por el sonido agudo de un teléfono sonando. No su teléfono, no el mío, sino la radio del portero, cobrando vida con urgencia, que hizo que ambos se pusieran tensos inmediatamente. Él levantó un dedo, alejándose para hablar en ella en voz baja, y vi su expresión cambiar dramáticamente en cuestión de segundos, la superioridad arrogante drenándose, reemplazada por algo que parecía casi miedo, casi pánico absoluto. Cuando se volvió hacia nosotras, su rostro se había puesto pálido como el papel, casi enfermo,
y tartamudeó ligeramente mientras hablaba con la mujer, con una voz que temblaba de una manera que no había estado temblando momentos antes. Jessica, necesitas llamar al señor Harrison inmediatamente. Dice que es urgente, dice. Me miró nerviosamente, con ojos que ahora mostraban preocupación real. Dice que hay una huésped muy importante que debería haber llegado hace rato, y si la hemos rechazado habrá consecuencias graves, muy graves para todos nosotros. Jessica. Ese era su nombre entonces, y su comportamiento confiado vaciló por solo un momento, una grieta apareciendo en su fachada profesional perfectamente construida, y me miró con ojos nuevos, ojos que contenían un indicio de duda, un indicio de creciente preocupación de que tal vez, solo tal vez, habían cometido un error terrible. ¿Cuál es su nombre?, me preguntó, y esta vez no había condescendencia en su voz, solo urgencia, solo el comienzo del pánico que viene cuando te das cuenta de que has metido la pata de manera monumental. Le dije mi nombre, hablando claramente a pesar de mi voz temblorosa, tratando de mantener la compostura, y la observé mientras lo escribía frenéticamente en su tableta, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla, sus labios apretados en concentración intensa, su respiración acelerándose. Los segundos se alargaron mientras buscaba, y pude ver el momento exacto en que encontró lo que estaba buscando, el momento exacto en que su rostro pasó de preocupado a horrorizado, el color drenándose de sus mejillas, mientras sus ojos se abrían con shock y comprensión. «Dios mío», susurró, y sus manos temblaban ahora visiblemente. «Dios mío, lo siento muchísimo, lo siento increíblemente. Hubo una falta de comunicación terrible. Su cita fue marcada bajo una categoría especial que no revisé. Debería haber sido más minuciosa. Debería haber...» Estaba balbuceando ahora, palabras saliendo atropelladamente en una avalancha de miedo y remordimiento, y tanto ella como el portero me miraban como si de repente me hubiera transformado en alguien completamente diferente, como si la persona a la que habían estado burlándose y despidiendo momentos atrás se hubiera revelado ser alguien que deberían haber estado tratando con reverencia y respeto todo el tiempo, alguien poderoso, cuyo disgusto podría costarles sus empleos. Mi historia de fondo, la que me llevó a este momento surrealista, parada frente a este hotel de lujo, no es una de privilegio o lujo, sino de lucha y perseverancia, que la mayoría de las personas nunca podría entender verdaderamente, a menos que hubieran caminado en mis zapatos gastados, a menos que hubieran vivido cada día preguntándose si podrían pagar el alquiler, si habría suficiente comida, si sus sueños tenían alguna posibilidad de sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para aplastarlos. Crecí en el tipo de vecindario donde las historias de éxito eran raras como diamantes, y los sueños a menudo eran aplastados antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de despegar, de florecer, donde el sonido de sirenas era tan común como el canto de los pájaros por la mañana, donde todos conocían los asuntos de todos los demás, porque vivíamos en una proximidad tan cercana que la privacidad era un lujo que no podíamos permitirnos, donde las paredes eran tan delgadas que podías escuchar las peleas de los vecinos y sus celebraciones y todo lo que había en medio. Mi madre me crió sola después de que mi padre se fue cuando yo tenía solo 6 años, desapareciendo una noche con promesas de regresar que nunca cumplió, dejando atrás a una mujer que de repente tuvo que descubrir cómo mantener a una niña con el salario de una mesera que ganaba en propinas más que en sueldo base, y dejando atrás a una niña pequeña que aprendió temprano que las personas no siempre mantienen su palabra, que la confianza es algo que debe ganarse y puede romperse en un instante, que el amor no siempre es suficiente para hacer que las personas se queden cuando las cosas se ponen difíciles. Observé a mi madre trabajar hasta el agotamiento total, tomando turnos en 2 restaurantes diferentes, a veces 3 cuando realmente necesitábamos el dinero extra, llegando a casa con los pies tan hinchados que apenas podía caminar, cojeando hacia nuestra pequeña cocina, oliendo a grasa y café rancio, contando cada centavo para asegurarse de que pudiéramos pagar el alquiler y comprar comestibles básicos, sacrificando absolutamente todo por mí. Su ropa siempre era de segunda mano, a veces con agujeros que ella cosía pacientemente por las noches. Sus comidas eran lo que sobraba después de asegurarse de que yo estuviera alimentada adecuadamente. Sus sueños fueron puestos en espera indefinidamente, para que los míos pudieran tener una oportunidad de sobrevivir.
de existir en alguna forma. La escuela era mi escape y mi campo de batalla simultáneamente, un lugar donde podía perderme en libros y aprendizaje y olvidarme de nuestras circunstancias por algunas horas, pero también donde las diferencias entre yo y mis compañeros de clase eran dolorosamente obvias, de maneras que los niños son lo suficientemente crueles como para señalar sin vacilación, sin filtro, sin la cortesía social que los adultos al menos fingen. Mientras otros niños usaban ropa nueva de marcas caras y traían dinero para el almuerzo, yo usaba ropa heredada de programas de caridad, que nunca quedaba del todo bien, y comía almuerzo gratis en la cafetería, haciendo fila en la que todos sabían que era para los niños pobres, sintiendo el peso del juicio y la lástima con cada paso, con cada bandeja que recogía mientras otros pagaban con billetes que sacaban casualmente de sus bolsillos. Sobresalí académicamente porque era la única área donde la pobreza no podía retenerme, donde mis zapatos gastados y mi ropa descolorida no importaban en absoluto, donde la inteligencia y el trabajo duro podían nivelar el campo de juego, donde podía competir en igualdad de condiciones. Me lancé a mis estudios con una desesperación que mis maestros a veces encontraban preocupante, quedándome hasta tarde en la biblioteca, no solo porque amaba aprender, sino porque ir a casa a nuestro apartamento estrecho donde la calefacción no siempre funcionaba en invierno y el aire acondicionado era inexistente. En verano era deprimente, era un recordatorio constante de todo lo que no teníamos, de todo lo que otros niños daban por sentado. Me gradué con honores. Gané una beca para una universidad decente, que cubría la matrícula pero no todos los gastos adicionales. Y pensé que finalmente, mi trabajo duro estaba dando frutos, que estaba en camino hacia una vida mejor, que los días de lucha pronto quedarían atrás como un mal recuerdo. Pero el universo tenía otros planes que involucraban más obstáculos, más contratiempos, más momentos de decepción aplastante, que probaron mi determinación de maneras que nunca anticipé, que me hicieron cuestionar si alguna vez lograría salir del ciclo de pobreza que parecía diseñado para mantenernos atrapados, generación tras generación. La universidad fue donde aprendí que tener inteligencia y determinación no siempre era suficiente, que las conexiones y el dinero abrían puertas que el trabajo duro solo no podía mover ni un milímetro, que el mundo había sido diseñado por personas que nunca habían conocido la lucha real y habían construido sistemas que favorecían a los suyos mientras hacían infinitamente más difícil para personas como yo escalar la escalera del éxito. Trabajé en empleos a tiempo parcial para complementar mi beca que apenas cubría lo básico, limpiando oficinas por la noche cuando todos se habían ido, sirviendo café durante el día con una sonrisa forzada en mi rostro, dando tutoría a estudiantes que tenían más dinero que motivación, observando cómo mis compañeros que venían de familias adineradas aseguraban pasantías a través de conexiones familiares, mientras yo enviaba cientos de solicitudes que quedaban sin respuesta, porque mi currículum no tenía los nombres correctos, no provenía de la dirección correcta, no señalaba a los empleadores que yo era una de ellos, que pertenecía a su clase social. Me gradué con un título en Administración de Empresas y una montaña de deuda estudiantil que se sentía como cadenas alrededor de mis tobillos, pesándome antes de que siquiera hubiera comenzado a correr la carrera, y entré al mercado laboral durante una recesión económica, el peor momento posible, compitiendo contra cientos de otros graduados desesperados por puestos que pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir, mucho menos para prosperar, o pagar esas deudas que crecían cada mes con intereses que parecían diseñados para mantenerme endeudada para siempre. Tomé cualquier trabajo que pude encontrar, puestos que estaban muy por debajo de mis calificaciones, trabajos que hicieron llorar a mi madre, porque ella había trabajado tan duro para darme oportunidades. Y aquí estaba yo, luchando igual que ella, atrapada en un ciclo que parecía imposible de romper sin importar cuánto me esforzara. Durante 3 años después de graduarme, trabajé como asistente administrativa en una pequeña firma de marketing, un puesto que se suponía que era temporal, pero se extendió una y otra vez, porque cada vez que intentaba ascender, solicitar promociones, demostrar mis capacidades, era pasada por alto en favor de alguien que lucía más pulido, que venía de un mejor trasfondo, que sabía cómo navegar la política social del mundo corporativo de maneras que nunca me habían enseñado, que tenía esa confianza innata que viene de nunca haber conocido la verdadera necesidad. Observé a personas menos calificadas ser promovidas mientras yo permanecía estancada, invisible,
pasada por alto una y otra vez, y la frustración se acumuló dentro de mí como presión en un contenedor sellado, amenazando con explotar pero sin tener a dónde ir, sin tener una válvula de escape saludable. Comencé un proyecto paralelo en mi tiempo libre, el poco tiempo libre que tenía entre mi trabajo y tratar de mantenerme al día con los pagos de mis préstamos estudiantiles, y ayudar a mi madre cuya salud estaba declinando por años de trabajo duro que había desgastado su cuerpo prematuramente, y este proyecto era mi pasión, mi bebé, mi esperanza de algo mejor que me mantuviera cuerda. Creé un pequeño negocio de consultoría enfocado en ayudar a pequeñas empresas con sus estrategias de marketing, usando todo lo que había aprendido en la escuela y en mi trabajo, ofreciendo mis servicios a tarifas que apenas podía permitirme cobrar porque estaba tan desesperada por clientes, por validación, por prueba de que tenía algo valioso que ofrecer al mundo más allá de archivar documentos y programar reuniones para otros. Comenzó lentamente, dolorosamente lento, con clientes que eran escépticos de alguien tan joven e inexperto en apariencia, pero gradualmente, a través del boca a boca y pura persistencia obstinada que se negaba a aceptar el fracaso, comencé a construir una reputación de ser trabajadora, confiable y sorprendentemente innovadora en mi enfoque de problemas que otros consultores más caros no podían resolver porque no entendían realmente las limitaciones de presupuesto que enfrentaban las pequeñas empresas. Uno de mis clientes era un pequeño restaurante familiar que estaba luchando por competir con establecimientos de cadena que tenían presupuestos de marketing masivos, y desarrollé una estrategia integral de redes sociales y compromiso comunitario para ellos que triplicó su base de clientes en 6 meses, convirtiéndolos de un negocio en dificultades que apenas se mantenía a flote en una historia de éxito local próspera que otros admiraban y de la que querían aprender. El propietario estaba tan agradecido que compartió mi información con otros dueños de negocios en su red, y de repente tuve más clientes de los que podía manejar, más oportunidades de las que jamás había soñado, pero todavía sin seguridad financiera real, porque estaba reinvirtiendo todo de vuelta en el negocio, todavía viviendo en el mismo apartamento diminuto que apenas podía permitirme, todavía usando la misma ropa gastada, porque no podía justificar gastar dinero en mí misma cuando había facturas que pagar y un futuro que construir sobre fundamentos tan frágiles que cualquier gasto frívolo podría hacer que todo se derrumbara. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido en ese momento, era que uno de los dueños de negocios a los que había ayudado estaba conectado con alguien muy importante, alguien que se movía en círculos tan por encima de mi mundo que ni siquiera podía imaginarlos, que vivía en una realidad completamente diferente, y que esta persona había tomado nota de mi trabajo, había estado observando desde la distancia con interés creciente, había quedado impresionada no solo por mis resultados, sino por la forma en que los había logrado con tan pocos recursos, con tanto en mi contra, con una determinación y creatividad que no se podía enseñar en ninguna escuela de negocios, que venía de un lugar más profundo, de una necesidad de sobrevivir y prosperar, que solo entienden quienes han estado al borde del abismo mirando hacia abajo. La misteriosa llamada telefónica que me había traído a este hotel, parada aquí siendo juzgada y burlada, y finalmente, validada de una manera que nunca imaginé posible, había venido del asistente de esta persona, aunque no lo sabía todavía. No sabía quién me había enviado, o por qué habían insistido en que viniera vestida exactamente como era, luciendo como alguien que no pertenecía, luciendo como alguien que sería despedida y subestimada, y ahora, parada en este opulento vestíbulo, mientras Jessica la conserje se deshacía en disculpas y el portero parecía querer desaparecer en el piso de mármol, estaba a punto de descubrir por qué mi apariencia había sido tan específicamente orquestada, por qué alguien poderoso había querido que experimentara exactamente lo que acababa de experimentar, y cómo este momento de humillación estaba a punto de transformarse en el punto de inflexión más significativo de toda mi vida, el momento que dividiría mi existencia en un antes y un después, tan claramente definidos que nunca más sería la misma persona. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que todo lo que pensabas que sabías sobre tu situación de repente cambia, cuando la narrativa que te has estado contando a ti misma se reescribe en tiempo real? Cuando te das cuenta de que lo que parecía el peor momento de tu vida en realidad era el comienzo de algo extraordinario, algo que cambiaría tu destino por completo.
Eso es exactamente donde estaba parada, mi corazón todavía latiendo por la vergüenza y la ira de ser juzgada tan duramente, pero ahora con un revoloteo de esperanza, comenzando a extenderse por mi pecho, como luz cálida rompiendo a través de nubes oscuras que habían cubierto mi vida durante tanto tiempo. Mientras Jessica me guiaba no al salón VIP regular, donde iban los huéspedes comunes, sino a un elevador privado que requería una tarjeta especial. Un elevador que nos llevó no hacia arriba, sino hacia abajo, a un nivel del hotel que ni siquiera sabía que existía, donde los verdaderos actores poderosos del mundo conducían sus negocios lejos de miradas indiscretas, donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas en conversaciones que nunca aparecerían en los periódicos. El elevador descendió suavemente y pude ver a Jessica mirándome repetidamente en las paredes espejadas, su confianza anterior completamente destrozada, reemplazada por energía nerviosa que la hacía juguetear con su tableta y ajustar su uniforme innecesariamente, y me encontré en la extraña posición de ser la que se sentía más tranquila entre las dos, aunque no tenía idea de qué estaba pasando o a dónde íbamos, aunque mi vida entera parecía estar balanceándose en el filo de una navaja en este momento. Las puertas del elevador se abrieron para revelar un corredor que no se parecía en nada a la opulencia ostentosa del vestíbulo principal. En su lugar era lujo discreto, todas líneas limpias y elegancia sutil, el tipo de diseño que susurraba riqueza en lugar de gritarla, que hablaba de poder verdadero que no necesitaba presumir ni demostrar nada, y Jessica me llevó a una puerta al final del pasillo, tocó suavemente, y cuando una voz dentro dijo, «Adelante», con autoridad tranquila, ella abrió la puerta, pero no me siguió adentro. En su lugar, retrocedió con una pequeña reverencia, como si yo fuera realeza, y ella fuera una sirvienta, completamente opuesto a cómo me había tratado solo minutos antes en la acera, completamente opuesto al desprecio y condescendencia que había mostrado cuando pensó que yo no era nadie importante. Entré en la habitación sola, mis zapatillas gastadas, hundiéndose en una alfombra tan gruesa y suave que se sentía como caminar sobre nubes, y miré alrededor a una oficina que era más como un santuario privado, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista de la ciudad que me quitó el aliento literalmente, con muebles que parecían pertenecer a un museo de arte, piezas que probablemente valían más que todo lo que había ganado en mi vida, y sentado detrás de un escritorio masivo hecho de madera oscura que brillaba como piedra pulida, estaba un hombre que reconocí inmediatamente aunque nunca nos habíamos conocido en persona, un hombre cuyo rostro había visto en revistas de negocios y artículos de noticias, un hombre que era una de las personas más ricas e influyentes, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, posiblemente en todo el mundo. Marcus Sterling, el empresario multimillonario que había construido un imperio desde la nada, que había comenzado con una sola pequeña empresa de tecnología en su garaje como todos los grandes emprendedores de las historias que inspiran, y la había convertido en una corporación multinacional, que tocaba casi todos los aspectos de la vida moderna, que era conocido por su brillante mente para los negocios pero también por sus métodos excéntricos y su habilidad para detectar talento en lugares donde otros nunca pensarían en buscar, en las sombras donde personas como yo trabajaban duro sin reconocimiento. Él estaba sentado allí, mirándome con ojos que eran agudos y evaluadores pero no crueles, no condescendientes como los otros, y me hizo un gesto hacia la silla frente a él, con una ligera sonrisa que parecía genuina, que alcanzaba sus ojos de una manera que las sonrisas falsas nunca logran. «Por favor, siéntate», dijo, y su voz era cálida, amigable incluso, nada como lo que había esperado de alguien de su estatura y poder, nada como las historias de CEOs fríos y calculadores que había escuchado. «Y por favor acepta mis más sinceras disculpas por lo que experimentaste afuera en la entrada. Eso fue intencional, me temo. Pero te prometo que hubo un propósito detrás de todo que te explicaré ahora que estás aquí». Me senté lentamente, cuidadosamente, sintiéndome como si estuviera en un sueño, como si en cualquier momento me despertara de vuelta en mi apartamento, y me daría cuenta de que todo esto era alguna fantasía elaborada, que mi cerebro exhausto había conjurado como escape de mi realidad difícil, y lo miré con confusión y asombro,
y 100 preguntas peleando por salir de mi boca todas a la vez, todas compitiendo por ser escuchadas. Él se reclinó en su silla, estudiándome con una intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de mí, como si estuviera leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada esperanza que alguna vez había tenido, cada secreto que guardaba incluso de mí misma. Y después de un largo momento de silencio que se sentía cargado de significado, de anticipación, comenzó a hablar con palabras que cambiarían todo. «He estado observando tu trabajo durante los últimos 8 meses», dijo, y sus palabras me golpearon como una fuerza física. 8 meses. Eso era más tiempo del que incluso había dado cuenta de que estaba teniendo algún tipo de impacto significativo. O más bien, alguien en mi organización ha estado observando e informándome regularmente sobre tus progresos. ¿Recuerdas el restaurante de la familia Antonelli, el que estaba a punto de cerrar hasta que los ayudaste a dar la vuelta a su situación? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar porque mi garganta estaba apretada con emoción que amenazaba con desbordarse. Y él continuó, con una voz que era seria pero también llena de algo que sonaba como respeto genuino. El hermano del propietario es un gerente de nivel medio en una de mis empresas subsidiarias, y mencionó tu nombre en una reunión regional. Habló sobre cómo habías realizado lo que él llamó un milagro con recursos limitados y determinación ilimitada, con creatividad que él nunca había visto en consultores que cobraban 10 veces más que tú. Eso captó mi atención, porque los milagros no suceden en los negocios, no existen en el mundo real, pero la estrategia brillante y el trabajo duro, sí, y siempre estoy buscando personas que entiendan esa diferencia fundamental, personas que puedan crear resultados extraordinarios con medios ordinarios. Hizo una pausa, tomando un sorbo de un vaso de agua en su escritorio, y permanecí congelada, apenas respirando, tratando de procesar lo que estaba diciendo, tratando de entender por qué alguien como él se preocuparía por alguien como yo, por qué mis pequeños éxitos siquiera registrarían en su radar, cuando él trataba con empresas que valían miles de millones de dólares, con decisiones que movían mercados enteros. Hice que mi equipo investigara sobre ti, continuó, y vi una chispa de algo en sus ojos, tal vez admiración, no de una manera espeluznante de acoso, sino de una manera de debida diligencia, porque si voy a invertir en alguien, necesito saber quiénes son, de qué están hechos, qué los impulsa, qué los hace levantarse cada mañana y seguir luchando cuando sería mucho más fácil rendirse. Lo que encontré fue notable, no por lo que has logrado, aunque eso es impresionante dadas tus circunstancias, sino por cómo lo has logrado, los obstáculos que has superado que habrían destruido a personas más débiles, la resiliencia que has demostrado una y otra vez, la creatividad e innovación que has aplicado a problemas prácticamente sin presupuesto, sin conexiones, sin ventajas de ningún tipo. Has estado luchando con una mano atada a la espalda, y aún así, has logrado ganar más a menudo que no, lo que me hizo pensar sobre lo que podrías lograr si alguien desatara esa mano, si alguien te diera los recursos y las oportunidades que has ganado, pero que nunca te han sido dados por circunstancias más allá de tu control, por un sistema que no fue diseñado pensando en personas como tú. No, mis ojos estaban ardiendo con lágrimas ahora, y parpadeé furiosamente tratando de contenerlas, no queriendo llorar frente a este hombre que tenía mi futuro en sus manos, que probablemente pensaría que era débil o demasiado emocional. Pero sus palabras estaban tocando algo profundo dentro de mí, validando luchas que había pensado que nadie veía, reconociendo sacrificios que había hecho que nadie había notado nunca, y era abrumador de una manera que hacía que mi pecho doliera con emoción que no podía nombrar del todo. Pero necesitaba ver algo primero, dijo Marcus, y su expresión se volvió más seria, más intensa. Necesitaba ver cómo manejarías la adversidad, cómo responderías cuando te enfrentaras al tipo de trato que personas como tú, personas que no lucen como corresponde, personas que no provienen del privilegio, experimentan todos los días en el mundo corporativo sin falta. Así que organicé esta pequeña prueba. Le dije a mi asistente que te llamara, que te instruyera que vinieras aquí vestida exactamente como normalmente lo harías, sin pretensiones, sin intentar encajar en moldes que no te corresponden. Y le dije al personal de recepción y conserjería que habría una cita VIP, pero deliberadamente no les di tu nombre ni descripción. Quería ver cómo tratarían a alguien que apareciera luciendo como tú, luciendo como si no perteneciera,
luciendo como si no pudiera ser, posiblemente alguien importante o digno de respeto. La realización me golpeó como agua helada. Esto había sido todo orquestado cuidadosamente. La humillación, el juicio, la burla, todo había sido una prueba, una configuración deliberada diseñada para ver cómo reaccionaría, y sentí ira encendiéndose dentro de mí, caliente y justa, porque ¿quién era él para ponerme a través de eso? ¿Quién era él para fabricar mi dolor como algún tipo de experimento social? ¿Quién era él para jugar con mi dignidad y autoestima de esa manera? Debe haber visto la ira en mis ojos porque levantó su mano, su expresión disculpándose genuinamente. Sé que eso parece cruel, dijo, y su voz llevaba un peso de comprensión real, no solo palabras vacías, y tal vez lo fue. No voy a pretender que fue completamente justificado desde una perspectiva moral, pero necesitaba saber si te mantendrías firme, si mantendrías tu dignidad incluso cuando te estuvieran despidiendo y humillando, si tenías la fuerza para persistir incluso cuando todo y todos te estaban diciendo que no pertenecías allí, que no eras lo suficientemente buena. Porque a donde quiero llevarte, la oportunidad que quiero ofrecerte, te va a poner en salas llenas de personas que te juzgarán exactamente como esos miembros del personal lo hicieron, que te subestimarán basándose únicamente en tu apariencia, que pensarán que no perteneces. Y necesitabas saber que podrías manejar eso sin desmoronarte, que no te romperías bajo la presión, que no correrías cuando las cosas se pusieran difíciles, que te pararías allí y exigirías el respeto que mereces incluso cuando nadie quiera dártelo voluntariamente. Sus palabras tenían sentido de una manera que no quería que tuvieran, porque entendía lo que estaba diciendo incluso cuando odiaba que hubiera sido necesario, incluso cuando odiaba que esta fuera la realidad del mundo en que vivíamos, donde personas como yo tenían que probar constantemente nuestro valor de maneras que las personas nacidas en el privilegio nunca tienen que hacerlo, donde nuestra resiliencia era probada y medida y juzgada antes de que siquiera se nos diera la oportunidad de mostrar lo que realmente podíamos hacer, lo que podíamos lograr si se nos diera una oportunidad justa. Vi todo en las cámaras de seguridad, continuó Marcus, y giró su monitor de computadora ligeramente para que pudiera ver múltiples ángulos de cámara, mostrando la entrada del hotel, mostrándome parada allí sola y vulnerable, mostrando el trato despectivo de Jessica y del portero, mostrando mi rostro mientras luchaba por mantener mi compostura y no salir corriendo de allí llorando. Y era surrealista y doloroso verme desde afuera, ver cuán pequeña me había visto, cuán vulnerable, cuánto coraje realmente había tomado permanecer allí y no huir, cuánta fuerza interior había requerido no desmoronarme o volverme agresiva en defensa propia. Vi tu rostro cuando ese portero se rió de ti, dijo Marcus en voz baja, y había algo como respeto genuino en su voz, admiración real. Vi que estabas luchando contra las lágrimas, luchando contra el impulso de defenderte o arremeter verbalmente. Te vi manteniendo tu dignidad incluso cuando habría sido mucho más fácil desmoronarte o volverte agresiva. Y fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta, que eras exactamente el tipo de persona que estaba buscando, alguien que ha sido forjada en el fuego y salió más fuerte en lugar de amargada, alguien que entiende la humillación pero elige la gracia, alguien que sabe lo que es ser subestimada y usa eso como motivación, en lugar de como una excusa para rendirse. Se levantó de su escritorio y caminó hacia las ventanas, mirando la ciudad que se extendía debajo de nosotros como un mapa viviente, y permanecí sentada, mi mente acelerada, tratando de procesar todo lo que había dicho, tratando de entender hacia dónde iba esto, qué quería de mí, cuál podría ser posiblemente esta oportunidad que seguía mencionando. Estoy lanzando una nueva división de mi empresa, dijo, todavía mirando por la ventana con su espalda hacia mí, enfocada en encontrar y desarrollar soluciones innovadoras para pequeñas y medianas empresas, el tipo de negocios que no tienen acceso a las costosas firmas de consultoría y agencias de marketing que usan las corporaciones más grandes, el tipo de negocios donde personas como tú, personas con talento e impulso pero sin conexiones ni recursos, realmente trabajan y luchan e intentan construir algo significativo que impacte sus comunidades. Las grandes firmas de consultoría no quieren molestarse con estos clientes más pequeños, porque no hay suficiente dinero en ello para ellos. No vale la pena su tiempo. Pero creo que hay un enorme potencial allí, tanto en términos de impacto social como de eventual ganancia, si se hace correctamente,
Si podemos crear soluciones escalables que funcionen para negocios con presupuestos limitados, si podemos democratizar el acceso al tipo de pensamiento estratégico y enfoques innovadores que tradicionalmente solo han estado disponibles para los ricos. Se volvió para mirarme, y su expresión era intensa, enfocada, la mirada de alguien que estaba a punto de hacer una oferta que cambiaría todo, que alteraría el curso de mi vida de manera fundamental, y sentí mi corazón latiendo tan rápido que pensé que podría estallar de mi pecho, que podría colapsar allí mismo en su oficina. «Quiero que dirijas esta división», dijo simplemente, y las palabras colgaron en el aire entre nosotros como algo sólido y real y absolutamente imposible, como una fantasía que no podía existir en el mundo real. «Quiero que construyas un equipo, desarrolles metodologías, crees estudios de caso, esencialmente, tomes todo lo que has aprendido de trabajar con recursos limitados y lo conviertas en un modelo de negocio que pueda ayudar a miles de otras pequeñas empresas y emprendedores que están en la misma posición en la que tú estabas, que están luchando por sobrevivir y necesitan a alguien que entienda sus desafíos desde experiencia vivida. Tendrás un presupuesto real que te permitirá contratar personal de calidad, un salario real que probablemente será más dinero del que has ganado en tu vida entera, beneficios completos que incluyen seguro médico y dental, recursos tecnológicos de última generación, y lo más importante, tendrás mi apoyo total y el peso de mi nombre y mi empresa detrás de ti, lo que significa que las puertas que estaban cerradas para ti antes se abrirán de repente como por arte de magia. Las personas que te despidieron antes de repente te tomarán en serio. Las oportunidades que parecían imposibles, antes de repente, se volverán alcanzables porque llevarás el respaldo de una de las empresas más respetadas del mundo. No podía respirar. Literalmente no podía respirar porque mis pulmones habían olvidado cómo funcionar. Lo que estaba diciendo era tan lejos, más allá de cualquier cosa que jamás había imaginado, tan imposiblemente perfecto que tenía que ser un sueño, tenía que ser algún tipo de broma cruel, tenía que ser cualquier cosa menos real, porque la vida real no funcionaba de esta manera. Personas como yo no recibían oportunidades como esta, no éramos descubiertas por multimillonarios, no recibíamos las llaves de nuestra propia división de una empresa importante, sin haber pagado décadas de cuotas primero. «¿Por qué yo?», logré susurrar, y mi voz temblaba tan mal que apenas podía sacar las palabras. «¿Por qué confiarías en alguien como yo con algo tan importante? Alguien a quien ni siquiera conoces realmente. Alguien que no tiene experiencia real dirigiendo nada más grande que una operación de una sola persona. Alguien que apareció en tu hotel con ropa gastada y fue objeto de burla por tu personal. ¿Cómo puedes estar seguro de que no te decepcionaré, de que no fallaré?» Marcus sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que alcanzó sus ojos y lo hizo parecer más joven, menos intimidante, más humano y menos como una figura mítica de éxito empresarial. «Porque ya has estado haciendo esto, solo sin los recursos ni el reconocimiento», dijo con convicción absoluta. «Porque entiendes la lucha de una manera que ningún MBA de Harvard jamás podría entender, sin importar cuántos libros lean. Porque has vivido la realidad que estamos tratando de abordar. Porque tienes algo que no se puede enseñar ni comprar. Tienes autenticidad y pasión, y un deseo genuino de ayudar a personas que te recuerdan de dónde vienes. Más importante aún, porque te paraste afuera de mi hotel, siendo juzgada y despedida y humillada, y no corriste, no te desmoronaste, no dejaste que te hicieran sentir menos de lo que eres. Y si puedes hacer eso en tu vida personal, ciertamente puedes hacerlo en los negocios cuando estés representando mi empresa y luchando por clientes que necesitan a alguien como tú en su esquina, alguien que entienda sus luchas porque las has vivido tú misma». Las lágrimas vinieron entonces sin control. No podía detenerlas más. Se derramaron por mi rostro en torrentes calientes que ni siquiera intenté limpiar, y estaba sollozando, realmente sollozando, allí mismo en la oficina de este multimillonario, llorando como una niña porque era demasiado. El alivio y la alegría y la incredulidad y la gratitud todo estrellándose sobre mí a la vez, como una ola gigante contra la que no tenía defensa alguna, liberando años de frustración y dolor y esperanza, desesperada. Marcus no parecía incómodo con mis lágrimas, como muchos hombres de negocios habrían estado. Simplemente esperó, paciente y comprensivo, hasta que pude recomponerme lo suficiente como para hablar con voz entrecortada. «¿Cuándo empiezo?», pregunté.
y aún a través de mis lágrimas podía escuchar la determinación en mi voz, la emoción, la disposición para probar que su fe en mí no estaba fuera de lugar, que podía hacer esto, que podía hacer todo lo que él creía que podía hacer, y más. Inmediatamente, dijo, de hecho por eso te pedí que vinieras hoy. Tenemos mucho que discutir, contratos que revisar, equipos que conocer, pero primero, creo que deberías volver arriba y tener una conversación con Jessica y ese portero, no para meterlos en problemas porque simplemente estaban haciendo lo que la sociedad les ha entrenado a hacer, juzgando a las personas basándose en apariencias superficiales, pero para mostrarles quién eres realmente, para dejarles ver que la persona que despidieron es en realidad alguien mucho más importante y valioso de lo que podrían haber imaginado, porque esa es una lección que necesitan aprender si van a trabajar en una industria de servicio donde tratan con todo tipo de personas. Y francamente, porque creo que te has ganado el derecho de ver sus rostros cuando se den cuenta de cuán mal te juzgaron, de cuán cerca estuvieron de cometer un error que podría haber costado sus trabajos. Mari, el viaje en elevador de regreso al vestíbulo principal se sintió completamente diferente de lo que había sido el viaje hacia abajo. Todavía era la misma persona con la misma ropa gastada, pero todo había cambiado fundamentalmente. Yo había cambiado, o más bien, se me había dado permiso para finalmente ser quien realmente era sin disculpas ni vergüenza, para poseer mi valor sin necesitar validación externa, aunque tenía que admitir que la validación externa de alguien tan poderoso como Marcus Sterling ciertamente no dolía en absoluto. De hecho, se sentía increíble. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Jessica estaba parada cerca, claramente esperando que yo regresara, probablemente aterrorizada de las consecuencias que podría enfrentar, y cuando me vio, corrió hacia mí con una expresión de tanta ansiedad y preocupación que habría sido cómica si toda la situación no fuera tan surreal, tan transformadora. Señorita, no puedo disculparme lo suficiente por lo que sucedió antes, comenzó, palabras saliendo en una avalancha. Debería haber sido más minuciosa. Debería haber revisado todos los sistemas. Nunca debería haberte juzgado basándome en tu apariencia. Entiendo completamente si quieres presentar una queja formal, y asumo total responsabilidad por... Levanté mi mano, deteniéndola a mitad de la frase, y vi su rostro ponerse pálido como el papel, probablemente esperando lo peor. Esperando que estuviera a punto de desatar toda la ira y el dolor de antes, esperando consecuencias severas por su trato hacia mí. Pero ya no estaba enojada, no realmente, porque entendía algo que no había comprendido completamente antes de este momento, que era que su comportamiento no era personal contra mí específicamente, era sistémico, era el resultado de una sociedad que le había enseñado a igualar el valor con la apariencia, el éxito con ropa cara, la importancia con marcadores superficiales de riqueza y estatus, y aunque eso no excusaba sus acciones en absoluto, sí me ayudaba a entenderlas, me ayudaba a ver que su juicio de mí decía más sobre sus limitaciones que sobre las mías, sobre lo que le habían entrenado a valorar en lugar de lo que realmente importaba en la vida. Jessica, dije, y mi voz estaba calmada, incluso amable, llena de una gracia que no sabía que poseía. Acepto tu disculpa, pero quiero que entiendas algo muy importante. Voy a estar trabajando aquí, en este edificio, con bastante frecuencia durante los próximos meses y años, dirigiendo una nueva división para la empresa del señor Sterling, y voy a traer clientes aquí, personas que podrían no parecer que pertenecen, personas que podrían estar usando ropa de tiendas de descuento y zapatos con suelas gastadas, personas que la sociedad te ha enseñado a descartar como sin importancia. Y necesito que entiendas que esas son exactamente las personas que más importan. Esas son exactamente las personas que merecen tu respeto y tu excelente servicio. Porque nunca sabes quién es realmente alguien, o de qué son capaces basándote en lo que están usando, o de dónde vienen o cómo lucen en la superficie. Y los ojos de Jessica se habían ensanchado mientras yo hablaba, y pude ver la realización amanecer en su rostro, la comprensión de cuán mal me había juzgado. Cuán cerca había estado de cometer un error que podría haber terminado su carrera al despedir a alguien que estaba a punto de convertirse en una presencia regular e importante en este hotel, alguien cuya satisfacción con el servicio sería reportada directamente a Marcus Sterling. Lo entiendo, dijo en voz baja, y por primera vez desde que la conocí, su máscara profesional se resbaló,
y pude ver emoción real en su rostro, verdadera vergüenza y arrepentimiento genuino. Y te prometo, nunca cometeré ese error nuevamente. Trataré a cada persona que camine por estas puertas con el respeto que merecen, independientemente de cómo luzcan o cómo creo que deberían ser tratados, porque claramente no soy buena juzgando quién es importante y quién no lo es basándome en apariencias. Asentí, satisfecha, y vi al portero rondando cerca, claramente queriendo disculparse también, pero inseguro de si debería acercarse, si sería bienvenido después de cómo me había tratado, y decidí darle la misma gracia que le había dado a Jessica, convertir este momento en una oportunidad de enseñanza en lugar de una oportunidad de venganza, porque ¿qué lograría castigarlos realmente? No cambiaría el pasado, no borraría el dolor, solo perpetuaría un ciclo de negatividad y resentimiento que no quería llevar conmigo hacia este nuevo capítulo de mi vida que estaba comenzando con tanto potencial y promesa. Durante las siguientes horas, me reuní con el equipo ejecutivo de Marcus, personas brillantes que se convertirían en mis colegas y mentores, personas que me trataron con respeto real desde el primer momento porque Marcus claramente les había comunicado mi importancia. Revisé contratos que me ofrecían un salario 3 veces mayor de lo que había estado ganando en todos mis trabajos combinados. Discutí el alcance y la visión para esta nueva división con personas que realmente escuchaban mis ideas y las tomaban en serio en lugar de descartarlas. Y me sentí transformándome de alguien que había sido invisible y despedida en alguien que tenía valor, cuyas opiniones importaban, cuyas ideas eran recibidas con entusiasmo en lugar de escepticismo. Hablamos de estrategia y presupuestos y líneas de tiempo. Discutimos clientes potenciales y enfoques de marketing. Debatimos soluciones innovadoras y metodologías. Y a través de todo ello me sentí como si finalmente, estuviera siendo vista por quien realmente era, por lo que era capaz de hacer, por el potencial que siempre había estado allí, pero que nunca había sido reconocido ni nutrido, porque no encajaba en el molde de cómo las personas esperaban que se viera el éxito. Al final del día, cuando las reuniones terminaron y el sol comenzaba a ponerse afuera de esas ventanas panorámicas, Marcus me acompañó de regreso al elevador privado, y antes de que las puertas se cerraran, puso su mano en mi hombro y me miró directamente a los ojos con una intensidad que aseguró que realmente estaba escuchando lo que estaba a punto de decir, que lo recordaría para siempre. «Vas a enfrentar más Jessicas y porteros en tu carrera», dijo seriamente, con la sabiduría de alguien que había navegado estos desafíos durante décadas. «Personas que te juzgarán, que te subestimarán, que pensarán que no perteneces en las salas donde estás o en las posiciones que ocupas. Y va a doler a veces. Va a enojarte a veces. Va a hacerte dudar de ti misma a veces cuando las voces externas sean lo suficientemente fuertes. Pero quiero que recuerdes este día. Recuerdes lo que sentiste parada afuera siendo despedida y humillada. Recuerda la fuerza que te tomó no huir. Recuerda que ganaste esta oportunidad, no a pesar de tu trasfondo, sino debido a él, porque las luchas que has enfrentado te han hecho más fuerte y más sabia y más determinada que la mayoría de las personas jamás tendrán que ser. Usa esa fuerza, usa esa sabiduría, usa esa determinación, y cuando las personas intenten hacerte sentir pequeña, recuerda que no eres pequeña en absoluto, eres extraordinaria, y la única opinión que importa es tu propia creencia en tus habilidades y valor. Sus palabras se asentaron en mi corazón como semillas que sabía crecerían en algo poderoso, algo que me sostendría a través de todos los desafíos que me esperaban, y le agradecí con una voz gruesa de emoción antes de entrar en el elevador que me llevaría de regreso al vestíbulo, de regreso al mundo que de repente se sentía lleno de posibilidades en lugar de obstáculos, lleno de puertas abiertas en lugar de cerradas, lleno de oportunidades para probar no solo lo que yo podía hacer, sino lo que otros como yo podían hacer si solo se les diera una oportunidad justa. Cuando finalmente dejé el hotel esa tarde, el sol se estaba poniendo y proyectando luz dorada sobre la ciudad, y me paré por un momento en la acera donde había estado esa mañana siendo juzgada y despedida. Pero todo se veía diferente ahora, todo se sentía diferente ahora, porque yo era diferente ahora, no en mi ropa ni apariencia, sino en mi comprensión de mi propio valor, en mi confianza de que merecía cosas buenas, que merecía oportunidades, que merecía respeto independientemente de lo que estuviera usando o de dónde viniera.
Pensé en llamar a mi madre para contarle lo que había sucedido, pero decidí esperar hasta poder verla en persona, hasta poder observar su rostro mientras le explicaba que sus sacrificios no habían sido en vano, que su hija iba a estar bien, mejor que bien, que íbamos a estar bien, que los días de lucha finalmente, estaban llegando a su fin después de tantos años de apenas sobrevivir. Pensé en todas las otras personas allá afuera como yo, luchando por ser vistas, peleando por ser escuchadas, trabajando tan duro con tan poco, y me hice una promesa silenciosa a mí misma y a ellas de que usaría esta oportunidad, no solo para mejorar mi propia vida, sino para crear caminos para otras, para construir sistemas y programas que ayudarían a nivelar el campo de juego que había estado tan inclinado contra nosotras durante tanto tiempo, para ser para alguien más lo que Marcus Sterling había sido para mí, alguien que miró más allá de la superficie y vio el potencial debajo, alguien que estuvo dispuesto a invertir en ese potencial cuando otros solo veían razones para descartarlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad que me dejó exhausta pero eufórica. Trabajé más horas de las que jamás había trabajado antes, pero no se sentía como trabajo en la forma dolorosa y agotadora que había sentido en mi trabajo anterior. En su lugar, se sentía como propósito, como si estuviera construyendo algo significativo, como si cada hora que invertía me estuviera acercando a una visión que importaba no solo para mí, sino para innumerables otros que necesitaban lo que estábamos creando. Reuní un equipo de 5 personas talentosas y me aseguré de reclutar personas que tenían trasfondos similares al mío, personas que habían enfrentado obstáculos y los habían superado, personas que entendían la lucha y podían traer esa perspectiva a nuestro trabajo con clientes de pequeñas empresas que estaban luchando por sobrevivir y prosperar en un mercado competitivo que parecía diseñado para favorecer a jugadores establecidos con bolsillos profundos. Desarrollamos una metodología que era parte consultoría, parte mentoría, parte construcción de comunidad, y comenzamos a tomar clientes, pequeños restaurantes y tiendas minoristas y negocios de servicios que apenas sobrevivían, pero tenían potencial, tenían visión, tenían dueños que trabajaban con todo su corazón, pero no sabían cómo traducir ese trabajo duro en éxito sostenible. Nuestra primera gran historia de éxito fue una pequeña panadería dirigida por una madre soltera que había estado al borde de cerrar después de 2 años de luchar por competir con panaderías de cadena que podían reducir sus precios, y la ayudamos a reposicionar su marca para enfocarse en calidad artesanal y conexión comunitaria en lugar de intentar competir en precio. La ayudamos a desarrollar una presencia en redes sociales que contaba su historia de maneras auténticas que resonaban con clientes que se preocupaban por apoyar negocios locales. La ayudamos a crear asociaciones con cafeterías y restaurantes que querían abastecerse de proveedores locales, y en 4 meses sus ingresos habían aumentado en 60% y estaba contratando a su primera empleada. Y cuando me abrazó con lágrimas en sus ojos agradeciéndome por salvar su negocio y por extensión el sustento de su familia, sentí una satisfacción y realización que ninguna promoción corporativa o aumento salarial podría haber proporcionado jamás, porque sabía que había hecho una diferencia real en la vida de alguien. Había sido la persona que deseaba hubiera existido para mí durante mis años de lucha. Había pagado hacia adelante la gracia y oportunidad que Marcus me había dado. La palabra se difundió rápidamente en la comunidad de pequeños negocios sobre lo que estábamos haciendo, y pronto tuvimos más solicitudes de nuestros servicios de las que podíamos manejar, lo que significaba que pudimos expandir el equipo, desarrollar herramientas y marcos más sofisticados, crear estudios de caso y materiales de capacitación que pudieran ayudarnos a escalar nuestro impacto más allá de solo los clientes con los que podíamos trabajar directamente, y a través de todo ello, permanecí anclada en el recuerdo de estar parada afuera de ese hotel siendo juzgada y despedida, porque ese recuerdo me mantenía humilde y hambrienta, me mantenía enfocada en quién realmente estábamos sirviendo y por qué importaba tanto. Me impedía olvidar alguna vez que el éxito no se trataba solo de ganar dinero o construir un currículum impresionante, sino de crear oportunidades para personas que las merecían, pero no les habían sido dadas por un sistema que valoraba las cosas equivocadas. Marcus se comunicaba regularmente, no microgerenciando, sino proporcionando orientación y abriendo puertas cuando era necesario, y llegué a verlo no solo como mi jefe,
sino como un mentor que genuinamente se preocupaba por el trabajo que estábamos haciendo y las personas que estábamos ayudando, quien entendía a un nivel fundamental que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en el impacto positivo que podías tener en las vidas de otros, en el legado que dejabas más allá de tu cuenta. Bancaría. 6 meses después de comenzar mi nuevo rol, organizamos un evento de exhibición en el hotel, donde este viaje había comenzado, invitando a todos nuestros clientes a compartir sus historias de éxito, a establecer redes entre ellos, a celebrar cuán lejos habían llegado con nuestra ayuda y su propio trabajo duro y determinación. Y mientras estaba parada en ese salón de baile observando a dueños de pequeños negocios, que habían estado luchando solo meses atrás ahora prósperos, y conectándose y apoyándose mutuamente, sentí un sentido de logro y propósito que nunca había experimentado antes en mi vida, una sensación de que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, de que había encontrado mi llamado verdadero. Y cuando Marcus dio un discurso, elogiando el trabajo que habíamos hecho, y específicamente destacando mi liderazgo y visión, cuando la sala estalló en aplausos, y vi a Jessica la conserje, e incluso a ese portero en la parte de atrás de la sala aplaudiendo, entusiastamente con respeto genuino en sus rostros que era tan diferente de ese desprecio inicial, me di cuenta de que esto era redención, no solo para mí, sino para cada persona que alguna vez había sido subestimada. Cada persona que alguna vez había sido dicha que no era lo suficientemente buena, cada persona que alguna vez había estado donde yo había estado esa mañana 6 meses atrás, sintiéndose pequeña, e invisible y sin valor, porque nuestro éxito estaba probando que el valor no está determinado por la apariencia o el trasfondo o las circunstancias, sino por el carácter y la capacidad y la determinación. Pero el momento más significativo de esa noche llegó cuando mi madre arribó. Había enviado un auto para traerla porque ella no tenía uno propio, y quería que experimentara solo una pequeña muestra del mundo del que ahora formaba parte. Y cuando caminó hacia ese hotel en su vestido simple que sabía era lo más bonito que poseía, cuando miró alrededor a la elegancia y sofisticación con ojos bien abiertos llenos de asombro, cuando me vio parada allí confiada y respetada y exitosa de maneras que ella había soñado pero apenas se había atrevido a creer posibles, comenzó a llorar. Y dejé el evento que se suponía debía estar organizando, y fui a ella, y la sostuve mientras sollozaba con alivio y orgullo y emoción abrumadora que había estado conteniendo durante décadas, y me susurró al oído: «Sabía que podrías hacerlo. Siempre supe que tenías algo especial dentro de ti. Solo deseaba que el mundo lo hubiera visto antes, que no hubieras tenido que luchar tanto para probar lo que yo siempre vi». Y le susurré de vuelta: «Me diste todo lo que necesitaba. Me enseñaste cómo perseverar cuando todo parecía imposible, cómo mantener la dignidad frente a la falta de respeto, cómo seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Y cada éxito que tengo es debido a la base que construiste para mí a través de tus sacrificios, a través de tu amor incondicional que nunca me dejó olvidar mi valor incluso cuando el mundo intentaba convencerme de lo contrario». Nos quedamos allí en ese vestíbulo sosteniéndonos y llorando. Y no me importaba quién nos viera o qué pensaran, porque este momento era nuestro, esta victoria era nuestra, y ninguna cantidad de decoro profesional era más importante que honrar a la mujer que me había dado vida, y luego había dado todo lo que tenía para asegurarse de que esa vida tuviera significado y posibilidad y esperanza. Mirando hacia atrás ahora, casi 1 año después de ese día transformador, puedo ver cómo ese único momento de ser juzgada y despedida y luego validada y empoderada fue el punto de inflexión que cambió toda la trayectoria de mi vida, pero más que eso, cambió cómo me veía a mí misma, cómo entendía mi propio valor, cómo enfrentaba desafíos y oportunidades con una confianza que no había tenido antes. Aprendí que a veces los momentos que se sienten como nuestras mayores humillaciones son en realidad configuraciones para nuestros mayores triunfos, que a veces tenemos que ser descompuestas antes de poder ser reconstruidas más fuertes que antes, que a veces el universo nos pone en situaciones que nos prueban específicamente porque estamos a punto de recibir algo importante y necesitamos demostrar que podemos manejarlo con gracia y sabiduría. Aprendí que las apariencias engañan en ambas direcciones, que había estado equivocada al sentir vergüenza de mi ropa gastada y apariencia simple porque esas cosas no decían nada sobre mis capacidades o valor.
así como el personal había estado equivocado al juzgarme basándose en esos marcadores superficiales, porque no decían nada sobre quién realmente era yo o de qué era capaz de lograr cuando se me daba una oportunidad justa. Ahora, todavía me he visto relativamente simple. Podría permitirme ropa cara de diseñador ahora con mi nuevo salario que ha transformado completamente mi situación financiera, pero elijo no hacer de eso una prioridad, porque he aprendido que la verdadera confianza viene de conocer tu valor internamente en lugar de mostrarlo externamente, y porque quiero permanecer conectada a la lucha, recordar de dónde vine, ser accesible a los clientes que servimos que podrían sentirse intimidados si apareciera, luciendo como si nunca hubiera conocido las dificultades, como si no pudiera relacionarme con sus desafíos. Llevo mi trasfondo como una insignia de honor ahora en lugar de una fuente de vergüenza. Hablo abiertamente en entrevistas y presentaciones sobre crecer pobre, sobre luchar por encontrar oportunidades, sobre ser subestimada y despedida, porque sé que mi historia resuena con tantas personas que todavía están en medio de sus propias luchas, todavía esperando su momento de avance, todavía preguntándose si todo su trabajo duro alguna vez dará resultados. Y quiero que sepan que puede, que lo hace, que importan incluso cuando el mundo los trata como si no importaran en absoluto. La división que dirijo ahora ha ayudado a más de 200 pequeñas empresas a mejorar sus operaciones y aumentar sus ingresos de maneras que han cambiado vidas completamente. Hemos creado empleos en comunidades que los necesitaban desesperadamente. Hemos mantenido negocios familiares de cerrar. Hemos ayudado a emprendedores a convertir sus sueños en realidades sostenibles, que apoyan a sus familias y contribuyen a sus comunidades. Y el éxito financiero de la división ha excedido incluso las proyecciones optimistas de Marcus, probando que hacer el bien y hacer dinero no tienen que ser mutuamente excluyentes, que de hecho hay un modelo de negocio sólido en servir a los desatendidos, que invertir en personas que no han recibido oportunidades todavía no es solo moralmente correcto, sino estratégicamente inteligente. Nos estamos expandiendo ahora, abriendo oficinas en otras ciudades, desarrollando plataformas y herramientas en línea que pueden llegar a aún más negocios, creando programas de mentoría que conectan emprendedores exitosos con aquellos que están comenzando, y me están pidiendo que hable en conferencias y universidades sobre nuestro modelo y enfoque. Yo, la chica que fue objeto de burla por un portero de hotel hace menos de un año, ahora siendo presentada como un ejemplo de liderazgo empresarial, innovador y emprendimiento social. Y cada vez que entro en ese hotel ahora, ya sea para reuniones o eventos que organizamos allí regularmente, Jessica me saluda cálida y profesionalmente, con respeto genuino que va más allá de solo saber que soy importante para el negocio del hotel, con respeto que viene de haber aprendido una lección valiosa sobre el prejuicio y el costo de hacer suposiciones basadas en apariencias, y el portero, cuyo nombre aprendí que es Roberto, siempre me abre la puerta con una sonrisa y a veces con un comentario sobre cómo le cuenta a los nuevos miembros del personal la historia del día en que despidió a alguien que resultó ser una de las personas más importantes asociadas con el hotel, usando su propio error como una herramienta de enseñanza para otros. Y aprecio que haya asumido la responsabilidad de su error y lo haya convertido en algo constructivo, en lugar de solo sentirse avergonzado y defensivo al respecto. El Hotel Regency Grand, en realidad, se ha convertido en un socio en algunos de nuestros eventos de exhibición, ofreciendo sus espacios a tarifas reducidas para eventos de networking y talleres que reúnen a propietarios de pequeños negocios. Y la gerencia del hotel ha usado nuestra historia en su capacitación del personal como un ejemplo de por qué cada huésped merece un servicio excelente, independientemente de su apariencia. ¿Por qué el juicio no tiene lugar en la hospitalidad? ¿Por qué nunca? ¿Sabes quién es realmente alguien o en quién podría convertirse? A veces pienso en líneas de tiempo alternativas. ¿En qué habría pasado si hubiera huido esa mañana cuando el portero se rió de mí? Si hubiera dejado que la humillación ganara, si hubiera decidido que claramente no pertenecía y me hubiera ido a casa a mi apartamento diminuto y nunca hubiera regresado. Y me doy cuenta de que me habría perdido no solo una oportunidad de trabajo, sino de descubrir mi propia fuerza, de aprender que podía soportar el juicio y el despido, y aún así mantener mi dignidad, de probarme a mí misma que valía la pena luchar por mí, incluso cuando nadie más parecía pensar así. Y ese cambio interno,
ese cambio en cómo me veía a mí misma y mi derecho a ocupar espacio en el mundo, fue quizás incluso más valioso que las oportunidades profesionales que siguieron, porque esa transformación interna fue lo que me permitió entrar en el liderazgo con confianza, abogar por nuestros clientes con convicción, construir algo significativo con coraje que no sabía que poseía. Todavía recuerdo vívidamente cómo se sentía estar en esa acera sintiéndome pequeña e inútil y juzgada tan duramente. Y llevo ese recuerdo conmigo siempre, no como una herida que nunca sanó, sino como un recordatorio de nunca hacer que nadie más se sienta de esa manera, de nunca juzgar a alguien basándome en su apariencia o circunstancias, de siempre mirar más profundo y ver el potencial y la humanidad en cada persona que encuentro. Uso ese recuerdo para alimentar mi empatía por nuestros clientes que vienen a nosotros, sintiéndose derrotados y desesperados, que han sido rechazados por bancos, que dicen que no son dignos de crédito, rechazados por consultores tradicionales, que les dicen que son demasiado pequeños para molestarse, rechazados por 1000 pequeñas interacciones, con un mundo que valora la riqueza y el pulimento sobre la sustancia y el carácter, diciéndoles que no importan. Y les digo, sí importas, tus sueños importan, tu trabajo duro importa, y voy a ayudarte a probarlo. Y lo digo con cada fibra de mi ser, porque sé lo que es ser despedida, sé lo que es ser subestimada, y sé lo que es finalmente ser vista y validada, y dada una oportunidad de mostrar de lo que realmente eres capaz de lograr cuando alguien cree en ti. ¿Te ha pasado algo similar en tu vida? ¿Has sido juzgada injustamente basándote en tu apariencia, tu trasfondo, tus circunstancias? ¿Alguna vez has estado parada en algún lugar, sintiéndote como si no pertenecieras, sintiéndote como si todos pudieran ver que eras una impostora, sintiéndote como si debieras simplemente rendirte e irte a casa, porque claramente esto no estaba destinado para ti? Quiero que sepas que esos sentimientos son válidos, pero no son verdad. Quiero que sepas que perteneces en cualquier lugar donde tengas el coraje de presentarte. Quiero que sepas que las personas que te juzgan a menudo están proyectando sus propias inseguridades y limitaciones sobre ti, y su juicio no dice nada sobre tu valor real o potencial. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte tu experiencia de haber sido subestimada. Dime cómo lo manejaste. Dime si mi historia resuena con tus propias experiencias, porque creo que compartir estas historias, reconocer estas luchas, crea conexión y comunidad, y nos recuerda a todos que no estamos solos al enfrentar el juicio y el prejuicio y los desafíos diarios de tratar de construir algo significativo en un mundo que no siempre lo hace fácil. Entender contenido como este, historias sobre superar la adversidad y negarse a dejar que otros definan tu valor, es tan importante porque nos recuerda que el éxito no está reservado para personas que lucen de cierta manera o provienen de ciertos trasfondos. Nos recuerda que las cualidades que realmente importan, la determinación y la resiliencia y la integridad y la creatividad, existen en personas de todos los ámbitos de la vida, y nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y suposiciones, a cuestionar si estamos juzgando a las personas justamente, o si estamos cometiendo los mismos errores que Jessica y Roberto cometieron conmigo, despidiendo a personas que merecen nuestro respeto y atención, porque no encajan en nuestras nociones preconcebidas de cómo se ve el éxito o la importancia. Esta historia no se trata solo de que yo consiguiera un trabajo increíble. Se trata de los problemas sistémicos que mantienen a personas talentosas atrapadas en ciclos de pobreza y oportunidad limitada. Se trata de cómo pequeños actos de juicio y despido se acumulan con el tiempo para crear barreras que son increíblemente difíciles de superar. Y se trata de cómo una persona con poder y recursos puede hacer una diferencia al mirar más allá de la superficie e invertir en potencial que otros han pasado por alto. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar diferente sobre las personas que encuentras que podrían no lucir exitosas, pero podrían tener un potencial increíble, si te inspiró a creer en tu propio valor, incluso cuando otros no lo ven, entonces por favor, deja un like en este video. Tu apoyo significa todo, y ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo, personas que están paradas afuera de sus propios hoteles metafóricos, siendo juzgadas y despedidas y preguntándose si deberían simplemente rendirse, y quiero que encuentren esta historia. Quiero que sepan que su avance podría estar justo del otro lado de su mayor momento de humillación.
Quiero que sepan que importan, y sus sueños importan, y merecen oportunidades tanto como cualquier otra persona. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre personas reales superando obstáculos reales, historias sobre transformación y redención, y el poder de creer en ti misma incluso cuando nadie más lo hace, entonces por favor suscríbete a Lo que viví. Esto es lo que hacemos aquí. Compartimos experiencias auténticas que te recuerdan tu propia fuerza y potencial. Creamos una comunidad de personas que se niegan a dejar que las circunstancias o el juicio definan sus futuros. Y celebramos las victorias, tanto grandes como pequeñas, de personas que se atrevieron a seguir presentándose, incluso cuando el mundo les dijo que no pertenecían. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar el día en que estás a punto de rendirte, el día en que estás cuestionando si deberías seguir luchando, el día en que necesitas que te recuerden que eres extraordinaria incluso cuando no te sientes así. Porque te prometo, hay alguien allá afuera que necesita escuchar tu historia también. Alguien que necesita saber que no estás solo en sus luchas. Y juntos, compartiendo estas experiencias y apoyándonos mutuamente, podemos crear un mundo donde menos personas tengan que experimentar el tipo de despido y juicio que enfrenté esa mañana, y más personas puedan experimentar la validación y oportunidad que siguió. Un mundo donde el valor sea reconocido en todas sus formas y todos tengamos la oportunidad de alcanzar nuestro potencial completo, sin importar cómo luzcamos o de dónde vengamos.